Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy en nuestra sección de análisis histórico y social abordaremos un tema crucial en el tránsito de Colombia frente a los conflictos propios del territorio y las consecuencias sociales, económicas y políticas que estos han dejado a lo largo de su historia. Acompáñenos. Para entender ese tránsito debemos remontarnos a las raíces del conflicto colombiano. Desde mediados del siglo XX, el país ha enfrentado diversas formas de violencia, iniciando con las disputas políticas entre liberales y conservadores en la llamada época de la violencia, que causó más de 200.000 muertos. Pero este periodo dio paso al surgimiento de las guerrillas como las FARC, el ELN y otros grupos armados en busca de reivindicaciones sociales y políticas. A lo largo de las décadas, el conflicto se emplejizó con la irrupción de los carteles del narcotráfico y los grupos paramilitares. Esto exacerbó la violencia y generó una crisis humanitaria sin precedentes, desplazamientos masivos, desapariciones forzadas y un impacto devastador en las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. En el aspecto económico, el conflicto ha representado un freno al desarrollo del país. Colombia ha tenido que desatinar enormes recursos a la seguridad y defensa, dejando de lado inversiones esenciales como educación, salud e infraestructura. Además, la actividad económica se ha visto afectada por la inseguridad en zonas rurales que son clave para la agricultura y la minería. En el aspecto social, el costo ha sido inmenso. Millones de colombianos han sido desplazados de sus tierras, lo que ha generado cinturones de pobreza en las ciudades. Las brechas sociales y la desigualdad también ha ampliado, alimentando un círculo vicioso de violencia y exclusión. Y en cuestiones políticas, también ha debilitado las instituciones democráticas. La corrupción y la influencia de actores armados en las elecciones han limitado la capacidad del Estado para garantizar la justicia y la equidad. Sin embargo, también debemos reconocer los esfuerzos por la paz. Y hablando de procesos de paz, el acuerdo de paz firmado en el 2016 con las FARC fue un hito histórico, gobierno de Juan Manuel Santos. Aunque su implementación enfrenta grandes desafíos, este acuerdo marcó un paso importante hacia la reconciliación y la reparación de las víctimas. Sin embargo, persisten actores armados como el ELN y disidencias, lo que muestra que el camino hacia la paz es largo y complejo. Sintetizando un poco, el tránsito de Colombia frente a sus conflictos ha sido un recorrido doloroso, pero también lleno de aprendizajes. Cada paso hacia la paz es un recordatorio que de la justicia, la equidad y la reconciliación son fundamentales para construir un mejor futuro. Gracias por acompañarnos en esta reflexión que abordaremos a lo largo de este podcast y recuerden que juntos podemos escribir una nueva historia para nuestro país. Y para iniciar con este podcast, queridos oyentes, hoy en nuestro programa hablaremos de un tema apasionante que ha marcado la historia de nuestro país, la unificación e integración territorial de Colombia como Estado-nación, un recorrido que nos muestra cómo llegamos a ser la nación que hoy en día conocemos. Colombia, como muchos de ustedes saben, tuvo un camino complejo para consolidarse como un solo país después de la independencia. Recordemos que en 1810 iniciamos un proceso de separación del dominio español, pero eso no significó automáticamente una Colombia unificada. Tras la independencia, los territorios que hoy conforman nuestro país enfrentaron grandes desafíos para organizarse políticamente. Uno de los primeros intentos de unificación fue la creación de la Gran Colombia en 1819. Una gran confederación que incluía lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.
Sin embargo, debido a las diferencias regionales, económicas y políticas, esta unión se disolvió en 1831 y nacieron países independientes. Colombia, entonces conocida como la República de la Nueva Granada, tuvo que enfrentar los retos de integración en un territorio diverso, con regiones tan distintas como la costa Caribe, los Andes y el Amazonas. Esta diversidad, aunque es una gran riqueza cultural, también planteó retos logísticos y políticos. A lo largo del siglo XIX surgieron varios conflictos civiles, como la Guerra de los Mil Días, que evidenciaron la dificultad de unificar un país con múltiples intereses y liderazgos regionales. La falta de infraestructura también complicaba la integración, pues muchas regiones permanecían aisladas. Fue entonces en el siglo XX cuando Colombia empezó a superar estos retos gracias a la construcción de carreteras, ferrocarriles y la expansión de los medios de comunicación. Estos avances ayudaron a conectar las regiones y fortalecer el sentido de pertenencia nacional. Además, las políticas de centralización impulsadas por el gobierno jugaron un papel crucial para consolidar el Estado colombiano. Y así, queridos oyentes, hoy, aunque aún enfrentamos retos de integración en algunas zonas, Colombia es una nación orgullosa de su diversidad. Esa mezcla de paisajes, culturas y tradiciones es lo que nos hace únicos como país. La unificación e integración territorial han sido un proceso largo, lleno de luchas, pero también de logros que nos inspiran a seguir trabajando juntos por un mejor futuro. Y hasta aquí llega esta pequeña introducción para entrarnos un poco más a este recorrido que haremos por nuestro territorio colombiano a través de la historia. Y en este espacio de análisis y reflexión es importante hablar también de un tema crucial para entender la realidad de nuestro país, las consecuencias de las problemáticas sociales, políticas y económicas que a lo largo de la historia de Colombia, desde los inicios de la República hasta nuestros días, estas dinámicas han moldeado nuestra sociedad y nos han llevado a enfrentar grandes retos. Vamos a profundizar un poco en cada uno de estos aspectos. Acompáñenos en este recorrido histórico y reflexivo. Primero empecemos por las problemáticas sociales. Desde el siglo XIX, Colombia ha enfrentado profundas desigualdades sociales. La concentración de tierras y riqueza en pocas manos, resultado de una economía basada en la agricultura y el latifundio, generó tensiones que se perpetúan hasta hoy. A esto se suma el impacto del conflicto armado interno que por más de 50 años ha dejado millones de víctimas, incluyendo desplazados, desaparecidos y comunidades enteras afectadas por la violencia. La falta de acceso igualitario a la educación, a la salud, también ha sido una constante. Esto ha dificultado el desarrollo humano y ha profundizado la brecha entre sectores rurales y urbanos. Un claro ejemplo es el atasco en infraestructura en regiones apartadas, donde comunidades enteras viven en condiciones de pobreza extrema. Sin duda, estas problemáticas han marcado profundamente nuestra historia social. Por otro lado, en cuanto a lo político, la historia de Colombia ha estado marcada por constantes conflictos de poder. Desde las guerras civiles del siglo XIX entre liberales y conservadores hasta la violencia bipartidista en el siglo XX, hemos vivido una polarización que ha debilitado las instituciones democráticas. Esta inestabilidad política ha facilitado la corrupción y el debilitamiento del Estado del Derecho. Además, la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia en algunas regiones permitió el auge de grupos armados ilegales como guerrillas, paramilitares y narcotraficantes. Esto no solo ha minado la confianza en el gobierno, sino que también ha obstaculizado la construcción de una paz duradera
Incluso en la actualidad, la fragmentación política dificulta la implementación de reformas estructurales. Y pasemos ahora al ámbito económico. Colombia ha sido un país con gran potencial de recursos naturales, pero su economía ha dependido históricamente de la exportación de materias primas como café, petróleo y carbón. Esta dependencia ha hecho que nuestra economía sea vulnerable a los vaivenes de los mercados internacionales. Por otro lado, el narcotráfico ha tenido un impacto devastador. No solo ha financiado la violencia, sino que también ha generado economías informales y ha desviado recursos que podrían haberse invertido en desarrollo. Además, las inequidades salariales y la alta informalidad laboral han perpetuado la pobreza, dejando a gran parte de la población sin acceso a oportunidades reales del progreso. Y si hacemos un análisis de esto que acabamos de hablar, podemos decir que las problemáticas sociales, políticas y económicas de Colombia han sido el resultado de dinámicas históricas complejas que aún persisten, desafortunadamente, en nuestro país. Comprender esas consecuencias es fundamental para construir un futuro más equitativo y justo. Y es nuestra tarea como futuros licenciados en ciencias sociales dar a conocer estas problemáticas, enseñar a nuestros estudiantes a ser reflexivos, críticos y construir una ciudad más equitativa, una sociedad más justa, una sociedad equitativa. Pero, ¿qué podemos aprender de nuestra historia? ¿Cómo podemos construir y superar estos retos? Estas son preguntas que debemos seguir reflexionando como sociedad. Buenos días. Bueno, vamos a continuar, vamos a abarcar más a profundidad los hechos históricos de Colombia en relación a los conceptos. Conceptos como la territorialidad, el territorio, el poder, la política, la economía, la migración, la cultura y las diversas definiciones representativas. Desde el principio, los primeros habitantes del territorio colombiano llegaron por la frontera de Venezuela, llegando como nómadas y poco a poco entrándose al territorio. Las culturas precolombinas nos dejaron un legado duradero hasta el día de hoy. En esta sección vamos a realizar un corto recorrido por cada una de los pueblos más representativos. Iniciaremos con la primera cultura precolombina que prevalece en la actualidad en Colombia, que son los Tairona. Ellos se encuentran ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta y su presencia abarca desde los 200 años antes de Cristo, manteniendo vivas sus tradiciones culturales y espirituales. Los muiscas estuvieron ubicados en la zona andina desde el siglo VI. Su territorio se extendía desde los alrededores de lo que conocemos hoy como Bogotá y hasta el altiplano cundiboyacense. Ellos cultivaban ají, maíz, la papa y trabajaban alfarería. Un hecho histórico para destacar de los muiscas es que la cultura muisca nos ha dejado la leyenda del dorado, así la conocemos actualmente, que consistía en hacer un ritual sobre la laguna de Guatavita, donde el cacique se vestía de oro y joyas para sumergirse en el agua como ofrenda a los dioses. Los quimbaya se establecieron en el Valle del Cauca 1000 años después de Cristo, fueron grandes trabajadores de la alfarería y grandes agricultores y productores de elementos de oro y cerámica. Los zenú estuvieron asentados en el Caribe colombiano y la cultura San Agustín, los sanagustinianos, se encuentran en medio de la selva tropical que remonta desde los siglos I y VII después de Cristo. Algo en común que encontramos entre estas culturas es el exterminio a la llegada de la invasión española en general a partir de la llegada en el siglo XVI.
Estas culturas acabaron poco a poco sus tradiciones y cultura. Estas personas siguieron multiplicándose en todo el territorio colombiano y fueron con quienes los españoles tuvieron hijos y así se crearon diferentes razas. Pero esto no hizo que mantuvieran su estatus político y social. Al contrario, fueron discriminados como una raza inferior, al igual que a los esclavos afrodescendientes. En Colombia aún sobreviven 26 etnias indígenas en el Amazonas. Este nombre Amazonas fue dado por el expedicionista Fray Crispín Carvajal, ya que al ver las mujeres con esa cabellera tan larga, las comparó con una tribu en Grecia llamada las Amazonas. A partir de la llegada de los españoles en el siglo XVI, la corona española se enriqueció con los tesoros de cada una de las culturas ya mencionadas. Al ser esclavizadas, fueron excluidas para robar su oro y pertenencias, al mismo tiempo que fueron exterminadas casi en su totalidad. Los sobrevivientes fueron despojados de sus territorios, acabando así la era naciente de lo que conocemos hoy como República de Colombia. La conquista trajo consigo nuevas culturas, religiones y arquitectura que poco a poco fueron invadiendo la nación de arraigo de los nativos. La pérdida no fue solo material, eso está claro. Hasta el momento tenemos un claro ejemplo de la territorialidad. Como a raíz de la invasión de los españoles, los pueblos nativos pierden el control y dominio de sus tierras. Sus leyes ya no son las que administran su presente y sus sueños ya no serán realidad en su futuro. En este momento en que los habitantes de estas tierras son subyugados, no solamente pierden su territorio, también su dignidad. Y desde entonces hasta el día de hoy, los pueblos indígenas colombianos aún siguen exigiendo que se les sean devueltos sus tierras y que les sean dignificados sus derechos. Derechos que tenían hasta antes de la conquista y que incluso al momento de la independencia tampoco le han sido devueltos. La fundación de virreinatos por parte de la corona española en nuestros territorios responde a una necesidad de control territorial y político, sobre todo económico, por el cual la corona creó impuestos y tributos que deben pagar los habitantes para ser enviados a España y sostener la riqueza del reinado. La independencia fue impulsada primero que todo por el inconformismo de rendirse a los españoles, pero fue gestada por las élites criollas que querían crear políticas y una economía que no le rindiera pleitesía al yugo español. Luego de la tal añorada independencia, después del paso de héroes mártires militares y no militares, que sacrificaron su vida por garantizar una libertad absoluta, una libertad que hoy en día muchos nativos aún no la conocen, ya que económicamente no son autosostenibles como hasta hace más de 2000 años. No todos contamos con una propiedad para garantizar algo tan básico como un techo para nuestras familias, no contamos con la oportunidad de tener garantías para nuestro desarrollo social, educación, salud, entretenimiento, trabajos fijos, etc. En la época de la República, esta nace conformándose la Gran Colombia, el sueño de Bolívar. Fue conformada por Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia. Esta enfrentó grandes problemas como el endeudamiento con Inglaterra para poder financiar las campañas militares de Bolívar, la aparición de caudillos y líderes para que se separara la Gran Colombia, como pasó con Venezuela y posteriormente con Ecuador. Los desacuerdos de la forma de gobierno. Por un lado, Bolívar quería un gobierno centralista y Santander uno federalista, creándose así la Nueva Granada en 1932. En 1933, Santander fue elegido por la Convención como presidente. Él impulsó la industria manufacturera, se conservaron las tarifas aduaneras, se firmaron los acuerdos de los límites entre Venezuela y Ecuador. Impulsó la educación pública y privada. El siguiente hecho histórico tiene relación con lo que actualmente se está viviendo en Colombia. Ya vamos a ver por qué. Época de la Guerra de los Supremos. Esta se dio bajo el gobierno de José Ignacio Márquez a partir de 1839. Esta guerra consistió en expropiar grandes extensiones de tierras que pertenecían a comunidades religiosas, porque no pagaban impuestos y no producían cultivos, y así pasaran a manos de campesinos que sí las pudieran aprovechar para cultivar. Eso llevó que los terratenientes se fueran en contra del presidente José Ignacio y tuvo una duración de 3 años e hizo los rebeldes que se tomaran al país.
Algo muy parecido sucede en nuestra actualidad y desde décadas atrás, y es que los grandes dueños de tierras, acumuladores de riqueza, no producen cultivos y muchos campesinos e indígenas no cuentan con la oportunidad de trabajar la tierra y brindar una estabilidad alimentaria y social para sus familias, dando en aumento la desigualdad social y económica. A pesar de que han pasado más de casi 200 años después de la Guerra de los Supremos, seguimos en la misma perspectiva. Luego viene una disputa por las ideas centralistas y federalistas, y es ahí cuando nacen los partidos liberal, creado por Ezequiel Rojas en 1848, y el Partido Conservador, creado por Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro en 1949. En 1851 fue abolida la esclavitud a través de reformas impulsadas por José Hilario López, y los conservadores no estaban de acuerdo, y así es que inicia un exterminio de los conservadores hacia los liberales. Bajo la Constitución de 1886, que fue escrita bajo el gobierno de Rafael Núñez, bajo la inspiración de las directrices conservadoras, se, se enfatizó mucho por parte de ese gobierno y de esa constitución la abolición del liberalismo. Fue una constitución autoritaria, confesional. Esto genera un sentimiento de exclusión por parte de los liberales, y más adelante esa exclusión, ese sentimiento, esa rabia, esa venganza hace que ocurra un hecho histórico más, que es la Guerra de los Mil Días, que sucedió entre 1899 y 1902. Esta fue concebida por los liberales ya que querían tomarse el poder por las armas, justificando que si no se pudo por las buenas, será tomado por las malas. Al mismo tiempo que los conservadores exterminaban a miembros liberales, incluso atacando a las mujeres. Con el concordato firmado entre el Vaticano y el Estado conservador de la época en 1887, las mujeres liberales fueron excomulgadas por la Iglesia a pesar de que fueran devotas. Hoy en día la sociedad colombiana estigmatiza el pensamiento político de las personas. Si no está de acuerdo con las ideas de la derecha, lo tratan de mamerto, entre otras cosas. Si no está de acuerdo con las ideas de la izquierda, lo tildan de paramilitar y nazi. Estamos en un estado social que el decir en qué posición política nos encontremos nos tildan de cualquier cosa y no representa la libertad ideológica. Muchas veces no conocemos la historia, y en especial si retrocedemos ¿sí? a los hechos históricos colombianos, vemos que la sociedad no ha cambiado mucho. Aún se sigue estigmatizando a la mujer, a los derechos fundamentales, a, a la libertad de pensamiento. Llega una época violenta para el país, conoce como el periodo de la violencia en Colombia, entre 1948 y 1957. Se desprende con la muerte del candidato a la presidencia liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Se da el Bogotazo, un disturbio a causa de la muerte del líder liberal, pero no solamente esos actos sucedieron en Bogotá, también en Cartagena y Medellín. Se alzaron protestas contra el gobierno de Mariano Espina López. Los conservadores aprovechan y empiezan a reprimir a los liberales, gestando mano dura contra ellos. Se viene para Colombia una época de guerras civiles y persecuciones políticas. Para la década de los 60, inicio de los 60, finales de los 50, fue derrocada la dictadura de Rojas Pinilla. Fue una década que influenció la cultura nacional, fue la revolución musical y hippie mediante la televisión y la radio. Se empezaban a transmitir lo que pasaba en el resto del mundo. La llegada del rock revolucionó muchos estilos de música, incluso en Latinoamérica. Fue masificada la píldora anticonceptiva. Fue el camino hacia la liberación sexual. Hubo la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres, aprobándose en 1954 el voto femenino en la política, evolución de la moda femenina y revolución en derechos humanos. Entre 1958
y 1974 estuvo creado el Frente Nacional, fue un acuerdo entre liberales y conservadores para acabar con esas matanzas, ¿sí? Respetando las ideologías, eh, haciendo que un periodo lo gobernaban los liberales, otro periodo los conservadores y así sucesivamente hasta 1974. Pero con lo que no contaban era con, bueno, quienes no somos ni liberales ni conservadores, participamos en política. Claramente estos partidos, estos movimientos, estos líderes que no participaban en ninguno de los dos polos políticos se vieron excluidos y por lo tanto nace el movimiento M19, ya que en ese sentir de ese frente, de la creación de ese frente nacional, se veía como un acuerdo entre élites, no pensando en el pueblo, sino pensando en sus intereses políticos personales de quienes gobernaban en esos periodos. A pesar de que esta guerrilla eh, se denominara como, bueno, M19, también ya existían otras guerrillas como las FARC, pero el M19 se distinguía porque era conformado por personas intelectuales, por, por ideas más asentadas, no tanto dirigidas a la guerra, eh, sino con miembros también cercanos a varios partidos tradicionales. Entonces eso los hizo a ellos diferentes a lo que fue las FARC. El robo de la espada de Bolívar en la Quinta de Bolívar fue un ataque no bélico, fue un ataque más significativo hacia las élites del país. Y la frase mencionada es, en el momento del robo es, Bolívar, tu espada vuelve a la lucha. Era algo representativo de la lucha, no de un acto bélico. Y se enfoca también en relación a una frase de Simón Bolívar, abro comillas, no enviaré jamás la espada mientras la libertad de mi pueblo no esté totalmente asegurada. Por eso se resalta que no es un hecho bélico, ¿sí? Es un hecho en, en contra de esa represión, de esa exclusión, de esa libertad que en ese momento, para ese movimiento, no tenía la sociedad colombiana. A continuación, vamos a hacer un recorrido por el concepto de territorialidad, el territorio, y a partir de esos dos enfoques que vamos a hacer respecto a la ciudad de Bogotá y al departamento del Putumayo, el municipio de Leguízamo, ahondaremos en los otros conceptos de la época siguiente a este recorrido histórico que hemos hecho, enfocándonos en el conflicto armado, en los procesos de paz, en los gobiernos de los últimos 3 décadas. Queremos iniciar esta sección con una frase del taita Antonio Bolívar, les abuelo indígena Ocaina, de un pueblo indígena en Leticia. El que no conoce su tierra, su país, no estima su propia nación. Adelante. Bogotá, capital de la República de Colombia, una ciudad que está marcada por diversos conflictos que han sucedido en la historia de Colombia. La fundación de Bogotá se dio el 6 de agosto de 1538. El conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la villa de Santa Fe de Bogotá después de ocupar el reino de los Muiscas. La primera misa de la ciudad se celebró en Plaza
de las Hierbas, actualmente Parque de Santander. Existen dos versiones sobre el verdadero día de la fundación de la ciudad de Bogotá. Una, el 6 de agosto de 1538, y la otra, el 27 de abril de 1539. Independientemente cuál de estas dos sea la fecha verídica, la capital siempre se ha marcado por algo, y es por su conflicto, su violencia y su territorialidad con el paso de la historia. La peor década de violencia y conflicto que se vio acá en Bogotá fue en la década de los 40, con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Ocurrió el 9 de abril de 1948 en Bogotá por manos de Juan Roa Sierra. El asesinato de Jorge Eliezer desató violencia, disturbios y desplazamiento de personas a lo largo de todo el país. Cabe resaltar que en esa época la población era de aproximadamente 12 millones y aproximadamente 2 millones de personas fueron desplazados de sus espacios, de sus hogares y donde regían. Este disturbio se consideró nacionalmente como el Bogotazo, uno de los peores momentos que ha abarcado la capital. Otra década oscura que vivió la ciudad de Bogotá fue con el líder del cártel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien con sus aliados llevaron diversos atentados terroristas en la capital. Uno de los atentados se llevó a cabo el 6 de diciembre de 1989. El cártel de Medellín realizó una emboscada al Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. El objetivo era asesinar al líder del DAS en ese entonces, Miguel Alfredo Marza Márquez. Era uno de los principales líderes que le daba caza al cartel de Medellín. Ese atentado ocurrido ese día en el DAS dejó entre 600 y 700 heridos y un cálculo entre 63 muertes. Otro atentado se llevó a cabo al diario El Espectador el 2 de septiembre de 1989, con unos sicarios del cartel de Medellín destruyeron las instalaciones del diario. Y uno de los mayores gran atentados a mano por el cartel de Medellín fue en el centro comercial La 93, ubicado en la localidad de Chapinero, en la carrera 15. El atentado se llevó a cabo con un carro bomba, dejando 8 muertos y más de 240 heridos. Se evalúa que en esa época hubo más de 1.500 millones de pérdida en la época. En localidades como Usme y Sumapaz han estado presentes los conflictos armados desde sus inicios. Sumapaz es una región que se encuentra sobre la cordillera oriental de los Andes, limita con la localidad de Usme y con la localidad número 19 de Ciudad Bolívar hasta el costado norte. En la localidad de Ciudad Bolívar, incluso hasta el día de hoy, se siguen presentando riñas y conflictos en las fronteras de los barrios. Tanto así que se identifican las alturas de la ciudad como pintan los barrios
de colores diferentes para sectorizar su territorio. Esto llamado en la gran mayoría de su parte por el sector de la línea, que tiene el protagonismo el microtráfico. En la localidad de Santa Fe, en el centro de la ciudad, se ve territorialidad por las trabajadoras sexuales. En localidades como Bosa o Kennedy, se ve la territorialidad por el robo a mano armada en las tiendas, en las casas y en los transeúntes de la calle. Es como si estas dos localidades compitiesen por cuál de las dos son más propensas a la violencia. Bogotá es una ciudad tan grande e inmensa que tiene muchas personas que piensan de manera diferente. Es una ciudad que no se queda quieta en ningún momento. Siempre van a haber personas que no sepan lo que es limitar y respetar el espacio del otro. Por ello van a entrar en conflicto. Hay muchas maneras de solucionar los conflictos y los problemas sin llegar a la violencia. Todo es cuestión de hablar y de entender la palabra del otro. A través de estas historias, a través de este recorrido de hechos, de esta presentación de la ciudad de Bogotá, del municipio de Leguízamo, quisimos abarcar todos los conceptos vistos en este semestre, con ejemplos vividos, con imágenes tomadas por nosotros mismos, por hechos reales. Queremos agradecerle al profesor Isaac Pinedo. Muchas gracias. Aprendimos demasiado y muchos de esos conceptos, muchos de esas historias, mucho de este contenido fue gracias a su enseñanza. Muy feliz tarde para todos. Gracias.